programa de hoy vamos a hablar sobre el valor de la cultura arquitectónica en Santa Fe. Para ello nos acompaña Diego Valiente. Él es arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, agradecerte que te hayas acercado a los estudios de LITUS para compartir con nosotros este rato, que nos prestes tu tiempo. Y arranco así, sin anestesia, arrancando por lo que creo que es lo básico de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es el urbanismo? Bueno, Leo, gracias por la invitación, antes que nada. El urbanismo tiene un montón de definiciones. Podemos decir rápidamente que es la tarea de ocuparse de las ciudades, de ocuparse cómo diseñar ciudades, cómo gestionar ciudades, cómo... ¿Las ciudades se gestionan? Y sí, las ciudades se gestionan, sí, claro. Se gestionan bien, se gestionan mal. No se gestionan, lo que a veces puede funcionar, a veces sí, la mayoría de las veces no. Pero sí, las ciudades se gestionan. Pero yendo a la definición, nosotros, como el urbanismo lo practican diferentes profesiones, es más, lo practican diferentes profesiones y gente que no tiene profesión también. La historia del urbanismo está llena de gente que no tenía profesión y terminó pensando modos de las ciudades hasta hoy. Siempre planteamos que del urbanismo, la Facultad de Arquitectura, donde yo doy clases, es una parte específica que trabajan los arquitectos con respecto a la forma de la ciudad, o sea, aquellas definiciones físicas sobre la ciudad, para dónde crece, cómo van a ser los edificios, cómo van a ser las calles, cómo van a ser las plazas. Y nosotros a eso le llamamos la forma urbana, que tiene, bueno, no me voy a poner a dar la clase, pero tiene muchísimas dimensiones, ¿no? El paisaje, el espacio público y otras. Y decimos siempre que el urbanismo se encarga de que en ese conflicto, en esa relación que hay siempre, que la sociedad se va transformando, todos los días la gente tiene hijos, todos los días la gente crece, todos los días la gente se casa, todos los días la gente se va a vivir juntos, construye en el fondo de la casa de los padres, otros construyen edificios y venden departamentos, otros compran esos departamentos, todos los días, ¿no? Los gobiernos construyen algo más. Bueno, continuamente la sociedad está adaptando a las necesidades, ¿no? La forma de la ciudad. Y el arquitecto trabaja en esa adaptación, tiene que dar resoluciones en esa adaptación. El urbanista, diría, ¿no? El urbanista, el economista, el sociólogo que se dedica al urbanismo, el político que se dedica, tiene que dar soluciones, tiene que dar respuestas en realidad. Y tiene que hacerlas de modo que la forma de la ciudad contenga la vida social, contenga la vida de relaciones. En arquitectura tenemos una larga tradición de pensar las ciudades desde el lápiz, desde el proyecto. Y no siempre ha salido bien, ¿no? Toda la historia del movimiento moderno, por ejemplo, del urbanismo del movimiento moderno, es probar un modo novedoso hace 100 y algo de años, 150 años casi, cuando se empiezan a pensar que la ciudad podía ser producida desde la máquina, que podía ser producida industrialmente, junto con las tendencias de vanguardias artísticas, se comienza a pensar a la ciudad de modos completamente diferentes como se había pensado históricamente. Y bueno, salen algunos que llamamos modelos de ciudad, que en realidad después se revelan al poco tiempo de ser puestos en práctica masivamente, como fue en el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Se revelan las falencias de esos modelos. Entonces, y las falencias venían la mayoría por el lado de contener esa vida de relaciones, de la contención de esa vida de relaciones, que se da en el espacio. Hablabas de pensar la ciudad. ¿Es posible, si se puede pensar, moldear una ciudad? ¿Se puede pensar, bueno, Santa Fe de acá a 50 años, como se hizo hace poco un workshop, ¿se puede pensar cómo moldear la ciudad? ¿Se puede cambiar esa ciudad pensando en esas relaciones y cómo conducir, no sé si conducirlas, pero bueno, adaptarlas? De hecho, la ciudad se moldea todos los días del poder público. Nosotros
tenemos reglamentos de cómo construir, dónde hacer cada cosa, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, en qué lugares se pueden hacer, en qué lugares no, en el sentido de usos del suelo, o sea, dónde puedo poner una industria, dónde puedo poner un depósito de químicos y dónde puedo poner una casa. Ese es un modo de moldear la ciudad. Que un edificio pueda crecer hasta determinada altura con un volumen y después ir retrocediendo, un viejo recurso que se usa para que el sol tenga más incidencia sobre la calle, es un modo de moldear la ciudad, un modo de moldear las casas, un modo de moldear los edificios. Que algunos, como ahora, por ejemplo, que por la reglamentación, algunos lotes de determinado tamaño, de determinada forma, pueden albergar torres o edificios en altura, y el lote que está inmediatamente al lado no puede hacerlo, porque no le da el tamaño, no le da la forma, no le da en el sentido que no es rentable o no le dan las medidas. Es también un modo de moldear la ciudad. Hay muchos modos de moldear la ciudad. ¿Y por qué es necesario entonces, digo, para el usuario, ciudadano, ciudadana, estudiante, por qué es necesario que seamos conscientes de esta cultura arquitectónica que es el urbanismo, de pensar la ciudad? Yo creo que hay una conciencia de la necesidad de pensar el lugar donde uno vive. Casi antropológico. Recién te estaba diciendo que yo miro bastante redes sociales y veo que hay mucho contenido producido sobre las ciudades, en distintas redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter, hay contenido sobre las ciudades, ¿no? Gente que cada vez más se empeña o se pregunta cosas sobre las ciudades, desde el por qué los ómnibus están subsidiados hasta por qué tal ciudad tiene tal belleza o tal otra que está junto con otra que es próspera, esa otra ciudad no es próspera, o qué pasó con el crecimiento de tal ciudad que se detuvo, o qué es lo que hace determinada otra ciudad para estar tan bien. Entonces, se produce muchísimo contenido. Y se produce mucho contenido también cuando he visto en situaciones de crisis, por ejemplo, Detroit en Estados Unidos, que era un centro de fabricación de automóviles, en determinado momento entró en crisis por el cambio en la industria automotriz, las transformaciones que llevaron las plantas hacia fuera de Estados Unidos incluso, y la ciudad toda entró en crisis. Y hay muchísimo, si te pones a buscar en YouTube, hay muchísimos videos explicando la crisis de Detroit, que estuvo en situación de quiebra, el municipio, cómo se trabajó, cómo en determinado momento pudieron empezar a reflotar y después parece que se estacionaron. Entonces, hay un interés por el lugar donde uno vive. Y ese interés también se manifiesta todos los días en la gente. La gente desde siempre se reunían vecinales para mejorar el barrio, desde siempre... ¿Eso también es urbanismo? Eso es urbanismo práctico, diría, ¿no? Yo no cerraría la práctica urbanística solo a los profesionales. Los profesionales, de hecho, tienen un rigor y una responsabilidad particular en el urbanismo, pero hay mucha práctica urbanística que es popular, ¿no? Es popular. ¿Y qué tipo de prácticas podemos, por ejemplo, desde estos espacios vecinales o barriales que se pueden practicar? Digo, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o el... Mira, yo diría una cosa que incluso a los urbanistas se nos ha pasado de largo mucho tiempo, por lo menos en la época en que yo estudiaba era algo que no se hablaba, que era el embellecimiento del entorno. El embellecimiento del entorno. La gente quiere vivir en lugares lindos. A todos nos gusta vivir en lugares lindos. O sea, somos gente. Claro, después discutir lo que es lindo, que es una discusión completamente académica y que en la vida real hay blanco y negro o grises muy acentuados por lo menos. Más claros, más oscuros, pero muy acentuados.
pero esa práctica que lleva a, en algunos lugares, a hacer concursos por quien tiene el frente mejor arreglado, o en algunos municipios, acá no se ve tanto, se ve en algunos pocos municipios, pero sur de Brasil, por ejemplo, toda la zona serrana, vos ves que hay un cuidado del espacio público y de lo que la casa muestra hacia los jardines, hacia el entorno, en jardines absolutamente cuidados, en casas, en casa en que la gente pone empeño, más allá del recurso, pone mucho empeño porque su lugar esté bien. Y me parece que eso es un valor, o sea, no sé si vamos a rescatar por ahí grandes proyectos, pero vamos a rescatar un modo de hacer el entorno, y sobre todo el entorno inmediato, de hacerlo agradable. Acá en la ciudad podés ver en un montón de lugares que la gente ha tratado, incluso en barrios que en otra época eran más florecientes, ha tratado de tener su lugar y el de su calle bien mantenida, con los recursos que se tienen, ¿no?, en cada momento. Has mencionado a lo largo de este rato 2 o 3 cosas que me parece que se vinculan entre sí, que es el tema de la relación de la gente, dónde se vincula, dónde se relaciona, el paisajismo y el espacio público. Sí, claro. Y claro. Y creo que hay una vuelta o un nuevo foco que antes, no sé, hace 30, 40 años atrás, no sé si se le daba el valor que se le da hoy, por lo menos en Argentina. Es cierto. La idea del paisaje tal como la entendemos hoy, afortunadamente cambian los conceptos, ¿no? Pero la idea del paisaje tal como la entendemos hoy fue inicialmente tratada a mediados del siglo XX. Y justamente como una búsqueda de alternativas, no diría una reacción, sino una búsqueda de alternativas a la ciudad que se estaba proponiendo, la ciudad, la que hablamos recién, ¿no?, la ciudad producida industrialmente. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa búsqueda por los valores del paisaje, que a veces ha dado en pintoresquismos, ha dado en repeticiones de modelos sin mucho valor, tiene un anclaje muy profundo en el modo de vivir de las personas. Y tiene un anclaje muy profundo en que nosotros, a partir del paisaje, es que nos movemos en la ciudad, tomamos decisiones. Nadie toma un plano con el valor de la tasa municipal en cada localización para decidir dónde quiere vivir. Dice, me encantaría vivir en tal barrio, y si tengo la posibilidad me compro una casa ahí o me hago una casa ahí. La gente no va a vivir a la costa porque dice, es genial ir a vivir entre los mosquitos. Va a vivir a pesar de los mosquitos. El que puede, eso está en nuestro instinto santafesino, el que puede se compra algo cerca de la costa, hace una casita, porque quiere vivir en ese ambiente. Y el paisaje es justamente eso, el resumen de lo que tenés construido y lo que tenés de natural, todo junto. Por eso es tan relevante el paisaje que tenemos ahí en la laguna, como indicativo de nuestra identidad. Vos tenés un resumen de Santa Fe ahí en esa costanera, con Puente Colgante como gran elemento significativo, con el río Santa Fe, con la laguna, con las 2 costas completamente artificiales que tenemos, de un lado un terraplenado, del otro también, defensas, y que hacen pero que costas, la al ciudad... fin. Costas, o sea, ahí hay una conjunción perfecta de la obra humana y de la naturaleza, que es eso el paisaje. Entonces, y a nosotros nos gusta, no necesitamos ver el plano de la costanera y ver el corte del cauce del río Santa Fe, ni los planos estructurales del Puente Colgante para que nos guste. Nos gusta y discute, y los arquitectos discuten
cómo hay que iluminar el puente, o si es necesario pintarlo de cual o tal color, pero porque tiene relevancia social. La relevancia social viene del paisaje, viene de que todo el mundo ve eso y le da un valor, y ese valor es compartido. Y se puede hablar de paisajes urbanos, digo, porque lo noté en Rosario hace unos años y lo empecé a notar también desde mucho menos tiempo, pero también aquí en Santa Fe, una vuelta de la ciudad que antes le daba la espalda al puerto, ahora de repente está de frente al puerto, al río. Sí, de hecho, nosotros hablamos de paisaje urbano, lo que te describía recién es un paisaje completamente urbano. Pero bueno, sí, yo lo vinculé más a lo natural del entorno. Sí, de hecho el paisaje urbano es materia básica del urbanismo, trabajar con el paisaje por esta cuestión comunicativa, por esta cuestión comunicativa de calidad de vida, de armado del entorno y de la cantidad de significados que tiene el paisaje históricamente. El paisaje de una ciudad transmite lo que es esa ciudad y lo que ha sido esa ciudad, transmite la historia de la ciudad muchas veces. Y en el caso de los frentes fluviales, los frentes marítimos, también expresan una relación de la sociedad con ese entorno natural. O sea, en determinado momento esos frentes estaban cerrados porque eran necesarios para la industria, eran grandes equipamientos de carga, grandes equipamientos de transporte, puertos relacionados con ferrocarril, y en otro momento, en otro ciclo económico, en cambios incluso en el modo de organizarse las actividades productivas, como en el caso de Rosario, por ejemplo, donde los puertos se desplazan de la ciudad de Rosario hacia otros lugares y dejan de estar en el área central, y Rosario abre su frente hacia el río, y a nosotros nos pasa también algo similar. A otras ciudades les pasó antes. Hay muchísimos ejemplos en Europa. En un determinado momento el tema del frente del waterfront, el frente acuático, frente fluvial o marítimo, se convirtió en un tema muy relevante, justamente por estas situaciones, ¿no? Había Puerto Madero, estos no salen de la nada, también son parte de procesos que se han dado en otros lugares, de tener que reciclar infraestructuras portuarias y abrir la ciudad hacia esos frentes, ¿no? Mencionabas como un paisaje urbano, como un paisaje natural, también artificial, pero natural al fin, la costanera. Y es también un espacio público, un espacio de encuentro. Los domingos en Santa Fe, ir a tomar mate a la costanera es el espacio un clásico. Encuentro. El espacio encuentro. Hace un par de años hicimos un trabajo sin revelar la parte central del trabajo sobre los pilares, un encargo de la municipalidad en aquel momento, y reflexionando sobre la cuestión de ese tramo, que nosotros, la mayoría dice, si yo te pregunto, ¿dónde empieza la laguna Setúbal? ¿En el puente o en los pilares? En los pilares, teóricamente, para mí. En los pilares, teóricamente. La mayoría piensa que empieza en el puente, en realidad, ¿no? Y en realidad ese es un tramo de Riacho Santa Fe. Y ese tramo de Riacho Santa Fe, al que todos igual le llamamos laguna, ahora Ramonel me mata. Pero ese tramo, no, ellos saben que es así en la práctica. Ese tramo que tiene las dos costaneras enfrentadas, nos damos cuenta que es una especie de recinto, de gran recinto, porque la escala que tiene, no estás demasiado lejos del otro frente, estás lo suficientemente cerca como para vos estar de un lado, no poder ir, pero ver lo que pasa del otro lado. En verano, cuando eso se llena de embarcaciones, es una situación súper caminable además, entonces es una situación como si fuera el patio de la ciudad. Además tiene una cuestión, la costanera, hay santafesinos a los que les cuesta mucho llegar ahí, hacen grandes esfuerzos para llegar hasta la costanera, pero en general hay muchísima gente de todos los barrios que va ahí, se apropia de la costanera. O sea, cuando llega el verano, bueno, todos lo sabemos, es el lugar más vivo de la ciudad.
más allá, ese es un paisaje que nos representa y donde se desarrolla un montón de actividades, es un lugar extremadamente vivo. Santa Fe tiene esas características, eso, y la utilización del centro, por ejemplo, de la ciudad, la potencia que tiene el centro de la ciudad, que en muchas ciudades el centro en épocas de crisis, años 80, 90, se vino abajo. En Santa Fe no, se sintió la crisis, pero el centro siguió siendo el centro de la ciudad. Y bueno, lo mismo con este gran espacio. Nosotros hablamos como que es el gran recinto urbano, extrañamente con agua en el medio, ¿no? Pero tiene una escala que lo hace completamente disfrutable, ¿no? ¿Y pensás que el santafesino o santafesina que no estudia arquitectura o que no se interesa por el urbanismo valora estas cosas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se mostró que valora esto, me parece, en el proceso del puente colgante, de la reconstrucción del puente colgante, que por supuesto fue algo muy controvertido desde el punto de vista político, desde el punto de vista si esos recursos estaban bien, de bueno, toda la saga del puente colgante, de la desarmada del puente colgante, si se robaron o no se robaron, todo eso no viene al caso, ¿no? Pero también una decisión fuerte, es decir, reconstruimos un puente, entonces la mitad del puente es el puente colgante y la otra mitad es el fake puente colgante, pero al mismo tiempo es el puente colgante. Y una vez que está ahí es haber recuperado un símbolo y no tener el símbolo caído, que era como el símbolo de la ciudad caído. Y eso no te lo dicen los estudios académicos, te lo dice lo que la gente ve, va, se saca fotos del puente, pasea el puente, tiene una utilidad muy grande también, pero tiene sobre todo la utilidad simbólica. Santa Fe no es lo mismo sin el puente. Santa Fe no era lo mismo con el puente caído. Y eso es el valor del paisaje. Eso es el valor del paisaje, un elemento simbólico, está implantado en un lugar que se hace visible a todos, pero ese puente en el medio del campo no significa lo mismo, es ese puente ahí. Te llevo de vuelta un poco a tu rol de docente e investigador. ¿Cómo está trabajando FADU en temas de urbanismo? ¿Cuáles son los temas que preocupan hoy en FADU en relación al urbanismo? Mira, somos 3 cátedras de urbanismo. Hay temas comunes y hay temas que son muy específicos de la orientación que cada uno le da, ¿no? Te diría, estos temas que estamos tratando son temas muy comunes para la ciudad, muy comunes en la investigación. Hay gente que está trabajando sobre temas relacionados con la escala más grande, con la escala metropolitana, la escala de la aglomeración. Hay gente que está trabajando sobre el periurbano, la situación de cómo se va armando, bueno, el paisaje productivo. Paisaje productivo. Hay gente que está trabajando sobre el paisaje de islas y la configuración de la ciudad en esa zona, y otra gente está trabajando sobre movilidad urbana. Todos más o menos trabajamos sobre la cuestión de la normativa urbana, porque es una preocupación para todo el mundo. Algunos otros están trabajando sobre la cuestión de la planificación de la ciudad, del aglomerado y cómo el aglomerado se va transformando, digamos, barrios cerrados, ese tipo de cuestiones que aparecen y que muestran que Santa Fe, ya no solo como la ciudad, sino como el aglomerado, es una unidad y que tiene muchas transformaciones todo el tiempo, y en los últimos 20 años, te diría, ha tenido profundas transformaciones. Diego, nos estamos quedando sin tiempo. Yo no quiero dejar de agradecerte una vez más que te hayas prestado. Sé que no sos muy amigo de las cámaras y de las entrevistas, no, pero esta vez te tuvimos aquí. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación.